Seguimos leyendo esos libros del género literario denominado histórico, porque cuentan crónicas de la época de los reyes, y debemos darnos cuenta de que hay una diferencia bastante grande entre estas narraciones y las narraciones que más o menos contemporáneas había en otras culturas, donde también había las gestas de sus reyes, de sus héroes. En esas gestas el héroe siempre salía vencedor y todo lo hacía bien. Podemos pensar, por ejemplo, en el famoso Ulises de la Ilíada, donde efectivamente pues sale victorioso de todas las empresas y consigue sus objetivos, y con astucia pues es capaz de vencer los problemas que se le presentan por el camino. Aquí, en la Sagrada Escritura, vemos que Israel no sale vencedor siempre, ni sus reyes son ejemplares. No, aquí lo que vemos es otra cosa. Es la historia que transcurre en diálogo de Dios y su pueblo. Un pueblo que, habiendo hecho una alianza solemne con el Señor en el monte Sinaí, sin embargo se olvida de ella cada 2 por 3. Y lo que sí hace esta visión de la historia que tiene el autor sagrado es poner en conexión los resultados de lo que ocurre cuando no se hace caso al Señor y lo que ocurre cuando sí se hace caso al Señor. Y entonces, pues hoy hemos escuchado un momento de los dos tremendos que tuvieron, como fue primero la esclavitud en Egipto y el destierro en Babilonia, donde fueron a parar, como hemos escuchado, pues la mayoría de los personajes de aquel tiempo de Israel. Iban a pasar bastantes años en esa nueva situación, sin templo, sin lugar de culto, sin poder vivir sus leyes, etc. ¿Qué pasa? Aun cuando en el lenguaje que se emplea en la Sagrada Escritura muchas veces se habla de que las cosas ocurren por castigo de Dios, pero en realidad no es ese el papel, diríamos, que Dios realiza. Dios no es un Dios vengativo que cuando la gente no le hace caso, pues entonces se vuelve contra ellos y les manda males. No. Dios lo que hace es darnos en las leyes del Sinaí el libro de instrucciones de la vida y el mundo. Es su libro de instrucciones para usar bien el mundo y la vida, porque Él quiere que nos vaya bien en la vida. Y por eso, ya que ya sabe que nosotros nos equivocamos y no sabemos hacer las cosas bien, nos desvela cómo hacer para que las cosas vayan lo mejor posible. Pero claro, si nos empeñamos en no hacer caso al libro de instrucciones, nos puede pasar lo que al señor o la señora que, habiendo comprado un microondas, pongo por caso, y al ver las instrucciones donde se dice que nunca meter un envase metálico, pues no hace caso de esa instrucción y mete algún líquido dentro de un envase metálico, con lo cual se arma una tormenta en el interior del microondas y probablemente se va a estropear también. ¿Dios le ha castigado por no hacer caso? No, Él mismo se ha castigado por no hacer caso, porque le habían dicho cómo tenía que usarlo para que las cosas fueran bien y no lo ha hecho. Y entonces, pues tiene que arramblar con las consecuencias. Pues eso es lo que también nos ocurre a nosotros en la vida. Dios nos ha dado suficientes instrucciones para que las cosas nos puedan ir en relación con el bien y con nosotros lo mejor posible, pero nos empeñamos en no hacer caso. No nos fiamos de Dios, nos fiamos más de nosotros mismos, de nuestras apetencias, nuestros deseos, nuestros caprichos y nuestra voluntad, que ponemos por encima de la voluntad de Dios. Y eso es
la gran lección que nos van dando estos escritos, donde aparentemente son relatos de batallitas, pero no, hay mucho más que eso. Es una historia, una lección, mejor dicho, de historia, pero de la historia profunda, la que ocurre en diálogo de la humanidad con el Señor. Y trata de enseñarnos las consecuencias que tiene el no fiarnos de Dios, el no seguir su libro de instrucciones. El relato del Evangelio hoy comenzaba con las palabras cuando Jesús bajó del monte. Y es que hasta ahora, desde el capítulo 5 hasta este capítulo, el comienzo del capítulo 8, en esos 3 capítulos anteriores hemos estado escuchando en días pasados lo que se conoce como el Sermón del Monte, donde San Mateo ha reunido muchas de las enseñanzas de Jesús. Ahora baja del monte, lo sigue mucha gente y van a comenzar otros capítulos donde va a haber narraciones de bastantes curaciones de Jesús. Algo así como si quisiera San Mateo refrendar con la narración de las curaciones de Jesús las palabras que nos ha dicho en el Sermón del Monte, para que veamos que efectivamente quien las ha dicho las dice con toda la autoridad de Dios. Divinidad que muestra en los hechos portentosos que narra a continuación. Hoy, y en primer lugar, un leproso que se acerca, se arrodilló y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No es verosímil que este leproso se acercara de esta manera hasta Jesús, y menos si estaba acompañado, porque tenían la norma muy estricta, los leprosos, de no acercarse nunca a donde había gente. Tenían que evitar a la gente, incluso ir con una campanilla haciendo ruido para que nadie se les acercara, porque en aquella época, por desconocimiento de la enfermedad, por falta de higiene, pues la enfermedad era muy contagiosa. Y entonces, pues probablemente el evangelista, diríamos, ha comprimido o lo ha narrado de otra manera, pero probablemente la petición fue hecha desde lejos. Pero notemos los dos términos de la petición. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes. De alguna manera es un eco de la petición que hace Jesús al Padre en Getsemaní. Si es posible, que pase este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, lo que tú quieres, si es posible. Él cree que es posible, pero lo que tú quieras. De la misma manera, aquí tenemos un acto de fe. Puedes limpiarme, sé que puedes hacerlo. Es un acto de fe en el poder de Jesús, el que se presenta como el Hijo de Dios, el que ha hablado con la autoridad de un nuevo Moisés desde el monte. Pero antepone otra cosa: si quieres, si es tu voluntad. Es también una forma de vivir una fe auténtica. Es la fe de quien confía en el criterio de Jesús. Si quieres, si es tu voluntad, si esto es lo conveniente para mí, puedes limpiarme, sé que puedes hacerlo. Y Jesús va a ratificar ambas cosas. Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Va a haber todavía otro detalle. Le va a mandar a hacer lo que estaba también ordenado: presentarse ante los sacerdotes para que ellos fueran los que testificaran que efectivamente estaba limpio de la enfermedad y por lo tanto podía volver a la convivencia con la comunidad, con las demás personas. De alguna manera podría haber aquí también una referencia al sacramento de la penitencia,
donde, diríamos, el misterio del perdón ocurre desde el momento en que hay arrepentimiento, desde el momento en que humildemente se presenta uno ante Dios diciéndole: si quieres puedes limpiarme. Pero para que conste, Jesús instituye el sacramento en el que hay que acudir ante el sacerdote, como en este caso, para que él certifique con el poder de que Cristo lo ha investido que ha habido perdón de Dios. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la importancia del sacramento de la penitencia. Ciertamente, el perdón de Dios comienza cuando ya hay el arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento sincero. Pero para que conste que ese arrepentimiento es sincero, se nos piden los gestos externos que correspondan al gesto interno del arrepentimiento, que es acudir ante el sacerdote para pedir el perdón de Dios. De esta manera, el Señor nos va ayudando en nuestro caminar por la vida para que seamos capaces de no dejarnos llevar por lo que ocurre en nuestro mundo, por los malos ejemplos, por nuestras malas tendencias. Necesitamos confiar en el Señor, dejar que Él vaya guiando nuestra vida y apoyarnos en la obediencia a su palabra. Y si fallamos, pues acudiendo a la misericordia de Dios, que es muy grande, pero es muy grande para con quienes tienen la seriedad de presentarse ante Él, diciendo como el publicano: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador.